En esta oportunidad vamos a aprender a poner marcas de agua en su documento de Microsoft Word. Vamos a aprender a poner estas marcas de dos formas diferentes. Recuerda que las marcas de agua pueden ser imágenes, como estamos observando, o también podríamos poner un texto. Este texto puede ser horizontal, como estamos viendo ahora, o también podría ser horizontal. El texto obviamente que se puede editar. Bien, recuerda también que las marcas de agua le podríamos poner solamente en algunas páginas de tu Word. Bien, ahora sí vamos a comenzar, pero antes yo soy Miguel Vela, el Tío Tech, y si alguna vez uno de nuestros videos te ha sido útil, si este video te ayuda, por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Vamos a comenzar ahora sí con esto. Voy a abrir por acá un Word en blanco, miren acá lo tengo, documento en blanco, y voy a poner un texto random, aleatorio, miren igual voy a poner 20 párrafos y presiono Enter. Acá lo tenemos. Bien, para insertar una marca de agua, vamos con el primer método. Vamos a dirigirnos a la pestaña diseño. A la mano derecha vamos a dirigirnos donde dice marca de agua. Y acá a simple vista te aparece, miren por ejemplo, algunas marcas de agua de texto predeterminada. Si yo doy en el primero, miren me aparece la palabra confidencial, tal y como estamos observando, ¿no? Marca de agua, por ejemplo, podría dar no copiar, ahí lo tenemos, ya se cambió. O si no, la opción más recomendada es ir hasta el último, abajo, donde dice marcas de agua personalizadas. Damos un clic acá y les va a saltar la siguiente ventanita. Bien, aquí nosotros vamos a elegir entre marcas de agua de texto o también podríamos elegir entre marcas de agua de imagen. Yo por ejemplo voy a ir a la primera opción, marca de agua de imagen. Voy a ir a seleccionar imagen y aquí desde un archivo, si está en mi computadora, voy a buscar mi imagen para ponerlo como marca de agua. Acá tengo una imagen, le doy un clic, insertar y le doy simplemente en aplicar. Quiero que observen que ya está la imagen, está un poco transparente. Si quieren ponerle a su color original, entonces lo único que tenemos que hacer es quitar el check donde dice decolorar. Quitamos el check, le damos en aplicar y la imagen ya está a su color normal. Recuerda que si tú quitas esta opción que dice decolorar, la imagen se va a imprimir a su color normal. Y es muy posible, es casi 100% posible, que la imagen tape a tu texto. Es por eso que lo más recomendable acá es que esta opción esté activa o activada. Bien, recuerda, voy a quitar para que la imagen se vea bien. En escala también podremos, yo le voy a poner por ejemplo 50%. Le doy a aplicar, miren, cambia de tamaño, 100%, le doy a aplicar más grandecito, ¿no? Si le doy por ejemplo 200, obviamente que va a sobresalir de la hoja, ¿no? Le voy a dejar en 50, le doy a aplicar y ahí lo tenemos. Bien, ahora, si yo quisiera, por ejemplo, poner una marca de agua de texto, solamente doy un clic donde dice marca de agua de texto y acá en el texto nosotros vamos a poner por ejemplo el Tío Tech, ahí lo tengo. Luego el tamaño podríamos ponerle por ejemplo 54, vamos a ver cómo me sale. La fuente, acá tienen para que cambien de fuente, y si quieren diagonal o horizontal, le doy a aplicar. Miren, me aparece pequeñito. Le voy a quitar la transparencia para que ustedes noten la diferencia, ¿ok? Para que noten la marca de agua. Le quitamos, aplicar, miren ahí lo tenemos, ¿no? Quiero más negrito, en color le pongo negro y le doy a aplicar. Miren cómo ya está más oscuro, ¿no? Pero el tamaño también me parece que debería ser más grande. Le voy a poner 80, aplicar. Ahí lo tengo. Lo podríamos poner también diagonal y le damos en aplicar y miren, ya cambió, ¿no? Pero recuerda que esta opción tiene que estar activada, semitransparente. Aplicar para que el texto la marca de agua no sobresalga por encima del texto, ¿no? Y le damos en cerrar. Este es el primer método. Ahora, si quieres quitar la marca de agua, lo único que tienes que hacer es nuevamente dirigirte a marca de agua y le damos donde dice quitar marca de agua. Así de simple, ¿bien? Pero, quiero que observen, este primer método tiene un detalle particular. Si creamos más hojas, miren, si creamos más hojas, todas las hojas van a llevar la marca
de agua. En este caso es un texto, ¿no? Y para ello se les haría un problema eliminar en una página o en otra página solamente la marca de agua. Para ello tendríamos que utilizar otro método. Este es su debilidad de la herramienta marca de agua de Word, ¿ok? O sea, no te da la posibilidad de solamente ponerle en ciertas hojas. Pero vamos a abrir otro Word y miren, les enseño el segundo método que para mí es el más eficaz. Vamos a poner igual, ya vamos a la palabra rand. Vamos a poner entre paréntesis 20, cerramos paréntesis. Ahí lo tenemos. Vamos a insertar una imagen, pero como encabezado. Bien, para ello vamos a dar un clic acá en la página, encima de la primera página, 2 veces clic. Y miren, te tiene que aparecer esta palabrita que dice encabezado. Vamos a dar un clic en la pestaña insertar, damos en imagen, ese dispositivo, y vamos a buscar la imagen. A ver, lo tengo por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está, 2 veces clic, ahí lo tengo, miren, ahí lo tengo. Vamos a dar un clic derecho, vamos a dar en ajustar texto y luego le vamos a dar en detrás del texto. De esta manera puedo mover mi imagen donde yo quiera. Si lo quiero poner en la parte superior, genial. O lo más recomendable, al centro. También puedo agrandarle un poquito al tamaño o al gusto que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner por el centro. Y vamos a ir donde dice transparencia. Acá en la imagen. Transparencia. Y le vamos a dar a ver una transparencia que sea más o menos adecuada, ¿no? Al 80%, por ejemplo. Doy un clic y ahí lo tengo. Miren, ya lo tengo. Le voy a poner un poco más claro, ¿ok? Más claro. A ver, transparencia para que lo vean. Ahí lo tengo. Pues solamente para que lo vean bien. Lo voy a poner por el centro. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera en este caso quitar ya sea de la página 1 o la página 2, tenemos que crear secciones. Las secciones se crean de la siguiente manera. Fíjense, cuando yo doy 2 veces clic acá, 1, 2, me aparece la palabra encabezado, ¿ok? Encabezado. Pero si me voy al último, al último texto, acá miren, al final, doy un clic al final de todo mi texto, me voy a la pestaña disposición y me voy a saltos, y acá en saltos voy a dar página siguiente. Miren, doy un clic en página siguiente. Y ahora quiero que observen, si yo doy un clic nuevamente en la parte superior, 1, 2, ahora me aparece encabezado sección 1, encabezado sección 2. Fíjense que ahora hemos creado las secciones. ¿Cómo lo creamos? Simplemente con la pestaña disposición, saltos y página siguiente, ¿no? Ahora me voy a la página número 2 y aquí en la página número 2, en el encabezado, le voy a quitar, miren, vamos a dar un clic encabezado y pie de página. Le quitamos vincular con anterior. Damos un clic acá, le desvinculamos y de esta manera doy 2 veces clic en el texto, y miren, bueno, no eliminamos, ¿no? Nuevamente 2 veces clic en el encabezado y seleccionamos el que queremos eliminar. Por ejemplo, de la página 1, lo elimino. Ya, y fíjense que en la página 2 ya no se elimina, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo creo más páginas? Miren, ¿qué pasa si yo creo más páginas? El logo me sigue apareciendo, ¿no? En todas las demás páginas. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, la última página, en este caso es esta, miren, esta. Entonces hago lo mismo. Me voy a la página anterior, que es esta. Me voy, miren, pero, vamos a dar 2 veces clic acá, miren. 1, 2. Todas son sección 2, sección 2, sección 2 y sección 2. Si yo elimino cualquiera de estas imágenes de la sección 2, suprimir, todas se eliminan. Bien, es por eso que debemos crear otra sección. Vamos a crear la sección 3 y le vamos a hacer independiente. Vamos a ir entonces nuevamente una página anterior. Nos vamos a la pestaña diseño, disposición. Nos vamos a saltos y acá vamos a dar en página siguiente. Ahora sí, voy a dar 2 veces clic. Miren, ya me aparece acá sección 3. Y en la página que le sigue a la sección 2, o sea la sección 3, vamos a ir donde dice encabezado y pie de página y le vamos a quitar vincular con anterior. Bien, y ahora sí puedo eliminar solamente esta, miren, suprimir. Y solamente la sección 2 ya se queda con su marca de agua o logo. Esto sería todo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta,
puedes comentar ese vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.